les doy la bienvenida y bueno, vamos a ya comenzar con la exposición acerca de esta problemática importante, como les comenté antes. Es un gran problema hoy por hoy acerca de la salud pública, en el cual también los alimentos en particular tienen una participación verdaderamente importante. Bueno, rápidamente entonces comenzamos teniendo en claro acerca de los alimentos lo importante que es la inocuidad. Sabemos todos que el alimento tiene como función biológica la de aportar los nutrientes que necesitamos para una vida saludable, y para eso tiene que ser atractivo, agradable, pero sobre todas las cosas tiene que ser sano, es decir, inocuo. No tiene que ser vehículo de ningún agente que pueda ser causa de enfermedad en quienes lo consumen. Asociado a esto, siempre decimos que no es necesario que un alimento se encuentre alterado. En general, las personas piensan que la alteración es sinónimo de riesgo, de peligro. Y esto no siempre es así. No van por la misma ruta la alteración y la inocuidad. ¿Esto qué significa? Bueno, que un alimento puede estar en perfecto estado y sin embargo ser vehículo de un agente de riesgo para la salud. Y esto está claramente demostrado por el hecho de que siguen produciéndose gran cantidad de estas enfermedades transmitidas por alimentos, y las personas, por supuesto, han consumido el alimento del cual no han observado ninguna anormalidad. Muy bien. Entonces, en los alimentos puede haber sustancias tóxicas. Hay distintas formas de clasificarlas, pero en principio nos referimos a tres grandes grupos, que son los tóxicos físicos, cualquier residuo físico que puede estar presente en los alimentos y que habitualmente esto lo controlamos aplicando buenas prácticas de fabricación. Los tóxicos químicos, que son obviamente de distinto tipo, distinta naturaleza, que pueden provenir del agua, mismo de los alimentos, del aire, de materiales que están en contacto con los alimentos, etcétera, etcétera. Y esto indudablemente, por supuesto, constituyen un problema en relación a la inocuidad. Y acá en tercer lugar, aunque en realidad son los más importantes, ponemos a los tóxicos biológicos. De hecho, sabemos que para las enfermedades transmitidas por alimentos, no menos del 95% de estas enfermedades tienen que ver con agentes biológicos. Muy bien. Seguimos hablando de los tóxicos rápidamente. Podemos dividirlos, clasificarlos como tóxicos intrínsecos, es decir, aquellos que forman parte naturalmente del alimento, y que fundamentalmente se presenta con los alimentos de origen vegetal. Perdón, Rocío, estoy tratando de utilizar el puntero, pero no me responde. No sé si me puedes ayudar con esto. Seguimos entonces. Tóxicos intrínsecos tienen que ver fundamentalmente con alimentos de origen vegetal. Y los tóxicos extrínsecos, es decir, aquellos que llegan al alimento a partir de su obtención, la conservación, la elaboración, transformación, el transporte, etcétera, etcétera, en donde pueden llegar al alimento tanto tóxicos químicos como tóxicos biológicos. Muy bien, y destaco acá los tóxicos biológicos en rojo, porque, insisto, siguen siendo cuantitativamente los más importantes en su relación con los alimentos. Muy bien. La clasificación entonces, como ejemplos nada más de los componentes propios, es decir, los tóxicos intrínsecos, que como les comenté antes tienen que ver con los vegetales. Así encontramos alcaloides, glucósidos cianogenéticos, como por ejemplo las almendras amargas, los factores antinutricionales, las saponinas en los tubérculos, en fin, distintas sustancias que aparecen naturalmente en determinados alimentos. De los tóxicos extrínsecos químicos,
Hay dos grandes grupos. Uno de ellos son productos que se originan durante el procesado de los alimentos, por ejemplo hidrocarburos. Algunos de estos, como el benzopireno, tienen efecto cancerígeno. Esto puede aparecer, por ejemplo, en las operaciones de ahumado. La presencia de nitrosaminas, nitrosamidas en alimentos proteicos, sobre todo cuando se utilizan los nitratos como aditivos alimentarios. Sustancias provenientes de los envases, los monómeros de los plásticos. Sabemos que todos los clorados orgánicos obviamente son tóxicos para los humanos. La presencia de metales pesados, sean plomo, mercurio, arsénico, que pueden tener distinto origen, pero que obviamente pueden llegar a los alimentos. Radionucleidos, si bien es excepcional, algunos accidentes en plantas nucleares han generado contaminaciones muy importantes. Eso va al agua, va a la tierra y luego aparece en los alimentos y en los animales. Por último, mencionáramos los aditivos. Sabemos que los aditivos alimentarios tienen una función tecnológica y para eso debemos utilizarlos. Ahora bien, cuando se utilizan en exceso, ¿sí?, obviamente pueden pasar a ser agentes tóxicos. Tengamos en claro que cualquier sustancia puede ser tóxica para los humanos. La cuestión pasa por la cantidad que ingerimos. Entonces, los aditivos están controlados. Para cada uno de ellos hay límites permisibles para que ejerzan la función tecnológica sin que resulte tóxico para quienes los consumen. Muy bien. Dentro de los tóxicos de este tipo, es decir, extrínsecos, el segundo grupo, ¿no?, es el de aquellos residuos de productos que son utilizados en las técnicas agropecuarias. Entonces, todos los tóxicos que se utilizan en la producción vegetal, a su vez van a repercutir en los animales. ¿Por qué? Porque los animales consumen los vegetales, que eventualmente pueden tener algunos de estos tóxicos, y luego el animal puede bioacumularlo. Finalmente, la carne que nosotros consumimos, el huevo, la leche, puede contener algunos de estos agentes tóxicos. En este grupo podemos encontrar las hormonas que se utilizan para estimular el crecimiento de los animales, los residuos de plaguicidas de todo tipo. Los dos grandes grupos más importantes son organoclorados y fosforados. Hay otros, por supuesto, cuyos residuos presentes en los alimentos obviamente son de riesgo para la salud. Hay regulaciones internacionales que son muy rigurosas acerca de residuos de estos componentes y que hay que respetar absolutamente. Bueno, y por último, dentro de este grupo, los antibióticos. Y acá vamos a ir entonces incursionando en nuestro problema que planteamos hoy. Los antibióticos. Obviamente estos antibióticos de distinta manera y por distintas razones pueden llegar a los alimentos. Bien, ¿qué pasa entonces cuando nosotros ingerimos un alimento que contiene algún residuo de antibióticos? Pueden pasar algunas de estos ejemplos que estamos mostrando acá. Es decir, hay personas que son alérgicas. Hoy los alergenos tienen su importancia en relación a los alimentos, la obligatoriedad de declararlos cuando existen o pueden existir. Hay, bueno, ustedes saben, distintos agentes alergénicos, hay 8 que constituyen los más importantes, como el gluten, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, hay personas que naturalmente son alérgicas a los antibióticos, a algunos antibióticos, por ejemplo la penicilina. Y si esas personas reciben alguna dosis de ese antibiótico, realmente pueden tener consecuencias muy serias. Si nosotros ingerimos pequeñas cantidades de un antimicrobiano a través de los alimentos, ese antimicrobiano va a llegar a nuestro intestino. Recordemos que el intestino es una de las mayores concentraciones microbianas que conocemos en la naturaleza. En nuestro intestino hay 10 veces más bacterias que células en todo nuestro organismo. Muy bien, ¿y qué pasa cuando llega un antimicrobiano a nuestro intestino? Bueno, por un lado va a haber un cambio en la composición
de esa microflora intestinal. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a ejercer su efecto inhibiendo el crecimiento o matando determinados microorganismos y creando en ese ecosistema una condición ideal para que prevalezcan a lo largo de algún tiempo aquellos microorganismos que son resistentes a ese antibiótico. Que es el último punto que mencionamos acá. El antimicrobiano en el intestino va a actuar simplemente como un agente selectivo a donde las cepas que son resistentes a lo largo del tiempo van a terminar prevaleciendo. Pensemos que esto mismo ocurre en el intestino de los animales. Y luego esos microorganismos resistentes a los antibióticos que se han seleccionado en el intestino de los animales, obviamente pueden estar presentes en la carne, en la leche, en el huevo, en los vegetales a partir de la materia fecal de los animales, luego en el agua y finalmente por distintas vías obviamente pueden llegar a nosotros. Un rápido conocimiento acerca de la historia de los antibióticos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque para la salud pública el descubrimiento y el uso clínico de los antimicrobianos, comenzando por la penicilina, ha sido un gran logro de la medicina. ¿Sí? Para que tengan una idea, el promedio de vida a principio, ¿sí?, de 1900, el promedio de vida en todo el mundo era de aproximadamente 50 años. Luego de 100 años, ese promedio de vida casi se ha duplicado. Es decir, hoy el promedio de vida, dependiendo de los países, está siempre arriba de los 70 años, en algunos países arriba de los 80. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, hay tres grandes puntos que han sido muy importantes para mejorar la salubridad a nivel global. En primer lugar, la inmunización a través de las vacunas. A pesar de que todavía hay gente que no cree en las vacunas han logrado controlar infinidad de enfermedades infecciosas. Otro gran logro de la salud en relación a la salud pública ha sido la cloración del agua. Es decir, hay un antes y un después de haber instaurado obligatoriamente la cloración del agua para el suministro público. ¿Por qué? Bueno, porque muchísimas enfermedades infecciosas se vehiculizaban a través del agua. Y en tercer lugar, la aparición de los antimicrobianos. Con estos tres elementos se ha logrado casi duplicar el promedio de vida de los humanos. Muy bien, entonces rápidamente, ¿qué han pasado históricamente? Paul Ehrlich, uno de los primeros premios Nobel en fisiología, utiliza el Salvarsan, un compuesto con arsénico, sobre todo para tratar la sífilis. De pronto las personas podían curarse de la sífilis, pero a lo mejor se morían por el arsénico del Salvarsan. Pero bueno, fue el principio. En 1928, Alexander Fleming descubre accidentalmente en su laboratorio la penicilina. Posteriormente él no era químico y no lograba aislar ese compuesto, así que con ayuda de otros investigadores como Foley, finalmente se aísla la penicilina. Eso les cabe a ellos el premio Nobel en 1945. En 1932 Bayer desarrolla la sulfonamida, primer antimicrobiano de este grupo, las famosas sulfas, y en 1943, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza a utilizarse clínicamente la penicilina. E insisto, eso fue un cambio muy importante en el control de las enfermedades infecciosas. El hombre pensó, y bueno, la gente en general, que con esto, con el uso de los antimicrobianos, se iban a acabar las enfermedades infecciosas. La realidad es que no es así, y no solamente que no es así, sino que hoy en día tenemos un gran problema, precisamente que tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos. Entre 1940 y 1970 se descubren la mayoría de los antibióticos que hoy conocemos. Recordemos que los antibióticos son sustancias que naturalmente producen microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos,
y que tienen que ver, desde el punto de vista ecológico, con el control que esos microorganismos hacen respecto de otros microorganismos en un ecosistema. Bueno, obviamente el hombre los descubre y los utiliza masivamente. Desde 1980 se produce un cambio muy importante, ¿sí?, en cuanto a la aparición de nuevos antimicrobianos. Y al mismo tiempo, a partir de 1980, comienza a notarse claramente un aumento en la resistencia, es decir, mayor número de cepas resistentes a los antimicrobianos. Por lo tanto, menor efectividad de los antimicrobianos, y también por parte de la industria farmacéutica, que son quienes tienen que desarrollar, investigar y desarrollar nuevos antibióticos, menor inversión e investigación. ¿Por qué la industria farmacéutica invierte menos? Bueno, porque es muy costoso desarrollar un antimicrobiano, y hoy por hoy rápidamente aparecen cepas resistentes y hacen que al cabo de corto tiempo ese antimicrobiano deje de ser efectivo. ¿Cómo ha sido la evolución del descubrimiento de antibióticos? No importa cuáles son un montón. Fíjense que aparece allá por la década del 40, ¿no es cierto?, con la penicilina, y a partir de ahí un montón de nuevos antimicrobianos, hasta que a partir de los años 80 comienza a decaer drásticamente el descubrimiento de nuevos antimicrobianos, por las razones que veníamos comentando anteriormente. Muy bien, ¿cuál es la situación entonces actual sobre el problema de la resistencia? Se estima que en el mundo más de 700.000 personas mueren cada año por infecciones que han sido causadas por microorganismos multiresistentes. Solo en Estados Unidos se infectan 2 millones de personas y unas 23.000 personas se mueren cada año. En Europa la situación es similar. En Europa hablan de alrededor de 45.000 personas por año que mueren debido a infecciones por microorganismos multiresistentes, es decir, infecciones para las cuales no hay tratamiento efectivo. Esto, por supuesto, tiene un gran costo, un costo económico directo, tiene que ver con el tratamiento de las personas, con la pérdida de productividad, infinidad de cosas. En 2014, la Organización Mundial de la Salud dice que la resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza a los logros de la medicina moderna. Evidentemente, el problema hoy por hoy es muy serio desde el punto de vista de la salud pública. Para que tengan una idea, hay estimaciones que dicen que si no se hace nada para controlar este problema de la resistencia, para el año 2050, bueno, seguramente muchos de nosotros no vamos a estar para el 2050, sin embargo la estimación dice que para ese año se van a morir 10 millones de personas cada año a consecuencia de microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Es decir, que es imperioso hacer algo para poder frenar, ¿sí?, este crecimiento exponencial que está teniendo sobre la salud de las personas la resistencia a los antimicrobianos. Una rápida descripción acerca de la acción de los antimicrobianos, que pueden actuar sobre distintas estructuras de los microorganismos, puede ser sobre la membrana, puede ser sobre la pared, sobre los ribosomas bloqueando la síntesis de proteínas, sobre los ácidos nucleicos evitando que el ADN se multiplique, o sobre la pared celular, bloqueando la síntesis de la pared, como lo hace por ejemplo la penicilina. Hay situaciones a donde los microorganismos pueden ser naturalmente resistentes a algunos antimicrobianos. Rápidamente hablamos de la resistencia entonces, que es la resistencia a la capacidad del microorganismo para evadir la acción del antibiótico. Esta resistencia, cuando se adquiere, implica cambios genéticos. Entonces, hay microorganismos que naturalmente, ¿sí?, punto 1, resistencia natural, son resistentes a algunos antimicrobianos. Ejemplo, los bacilos gram negativos en general son resistentes a la penicilina. ¿Por qué?
porque la penicilina tiene dificultades para atravesar la membrana externa y llegar al sitio blanco de acción. Es un ejemplo de resistencia natural. Luego, punto 2, la resistencia puede ser cromosomal, es decir, un cambio mutacional en el genoma de la bacteria que implique adquirir resistencia. Y por último, la resistencia se puede adquirir en forma extracromosomal, cuando elementos genéticos móviles, como los plásmidos, los transposones o integrones, ¿no?, se transfieren de una bacteria a otra. Esos son los tres grandes tipos de resistencia: natural, cromosómica y extracromosomal. La cromosomal puede generar alteraciones en el sitio blanco, es decir, el lugar donde acciona el antimicrobiano. Esto es de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque va a aparecer mutacionalmente por mutaciones naturales. Que en general las mutaciones naturales en todos los seres vivos tienen muy baja frecuencia, porque si no se perderían las características de la especie. La transmisión es vertical, ¿qué significa? Que se transmite de padres a hijos. Cuando la resistencia es extracromosomal, los mecanismos tienen que ver con inactivación de la droga, con la aparición de bombas de flujo, es decir, bombas en el interior de la célula y asociadas a la membrana, capaces de expulsar el antimicrobiano que ingresa al interior de la célula. Esa resistencia puede ser múltiple, es decir, puede afectar a más de un antimicrobiano. Es de alta frecuencia y se transmite tanto vertical como horizontalmente. Muy bien, aquí vemos en un ejemplo gráfico entonces, arriba una bomba de flujo, es decir, el antibiótico ingresa al interior de la célula, pero dentro de la célula se activa un mecanismo capaz de expulsar el antibiótico hacia el exterior. De esa manera el microorganismo es resistente. Puede aparecer la acción de enzimas que produce el microorganismo para destruir el antimicrobiano. Puede haber modificaciones en los poros que permiten el ingreso del antibiótico al interior de la célula para actuar. Y en ese caso, el antibiótico no ingresa, no va a poder actuar. Puede haber modificaciones en el sitio blanco, es decir, el lugar sobre el cual actúa el antibiótico. Y eso se da en general por mutaciones. Estas distintas formas de resistencia pueden estar vehiculizadas por plásmidos, es decir, elementos genéticos extracromosomales. Entonces, ¿cómo adquieren los microorganismos la resistencia? Esos mecanismos que vimos antes. Esos mecanismos pueden estar codificados genéticamente y pueden ser transferidos por distintos mecanismos de una bacteria a otra. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia? Los plásmidos, por ejemplo, pequeños elementos genéticos extracromosomales que no son indispensables para la vida, pero que pueden portar genes para la resistencia. Eso hace a lo que llamamos resistencia horizontal, de una bacteria a otra sin que exista una relación filial de padre e hijo. También los virus pueden actuar como elementos de transferencia por distintos mecanismos. Y también es factible, de hecho fue el primer mecanismo que se reconoció, se puede transferir la resistencia cuando una bacteria portadora de un gen resistente muere, se lisa, libera ese gen, y ese gen para la resistencia puede ser incorporado por una bacteria. Si ese gen encuentra su porción homóloga en el genoma de la bacteria receptora, puede recombinarse y de esa manera la bacteria receptora adquiere los genes de la resistencia. Ese es el mecanismo conocido como transformación. Primer mecanismo, insisto, descubierto por Griffith allá en la década de 1930. Muy bien, estos son entonces los mecanismos de la resistencia, sobre todo, insisto, la resistencia que se transmite horizontalmente. La que se transmite verticalmente tiene que ver con mutaciones. Muy bien, aquí lo tienen. Puede haber migración de bacterias y también de elementos genéticos,
pero no solamente entre las bacterias, sino también a los humanos y a los animales. Puede ser un plásmido, es decir, hay distintos nichos para esos microorganismos, que pueden ser los alimentos, el agua, el suelo, las plantas. Es decir, ya nos vamos alejando del ecosistema alimento, ¿no? Y pasamos a otros ecosistemas también complejos, como es el medio ambiente, el suelo, las plantas, el agua. Y por cualquiera de esos medios, esos genes de resistencia pueden llegar a nosotros. También pueden ser las bacterias, que transmiten y transfieren con su genoma los genes de resistencia, y otros mecanismos, otros elementos genéticos extracromosomales o cromosomales, como son los transposones o genes saltarines, que pueden pasar, ¿sí?, de un a otro microorganismo, ¿no?, a través de los alimentos, del agua, del suelo, la tierra, y llegar finalmente a nosotros esas bacterias que pueden portar más de un gen para la resistencia. Muy bien. ¿Este es un fenómeno nuevo? No, en realidad no. Fíjense que en 1945 se empieza a utilizar intensamente la penicilina como primer antimicrobiano, y en 1957, unos pocos años después, en Japón se detecta por primera vez un plásmido. Esto sería el plásmido, ¿sí?, un pequeño material genético extracromosomal, estructura circular, a donde encontramos acá abajo en azul varios genes para la resistencia. Es decir, el primer plásmido multiresistente se aisló en 1957, y esto fue a partir de una Escherichia coli que había producido un brote importante de gastroenteritis. Obviamente, ¿cómo llegó esa Escherichia coli? Bueno, a través de los alimentos a la persona, o del agua a las personas que lo consumieron. Es decir, que en poco tiempo el fenómeno de la resistencia ya se hizo evidente, ¿no? ¿Qué factores facilitan la selección y diseminación de los genes de resistencia? Hay varios factores, algunos que tienen que ver directamente con la medicina, el uso indiscriminado de antimicrobianos y también desinfectantes, aunque para los desinfectantes los mecanismos son otros. Uso indiscriminado, este es un factor muy importante. Le doy solamente un dato. Se cree a nivel global que el 50% de las prescripciones de antibióticos a las personas han sido mal prescriptas. Es decir, no era necesario aplicar un antibiótico porque el diagnóstico en realidad podía haber sido de una infección viral, o el médico que a veces, para cubrirse o para cubrir al paciente con una infección viral, dice, por la duda le damos un antibiótico y que no aparezca una infección bacteriana. En fin, este es un dato importante. Hay un problema muy serio en cuanto a la prescripción del antimicrobiano y también la comercialización del antimicrobiano en forma libre. Este es otro gran problema, porque las personas en algunos países van a la farmacia y piden un antibiótico porque le duele la garganta. Muy bien, aumento de la población inmunodeprimida, y esas personas son, por supuesto, el lugar a donde se reproducen muchas de estas cepas multiresistentes. El uso de antimicrobianos en producción animal y en veterinaria. Este es un factor muy, pero muy importante, que obviamente tiene que ver con los alimentos. Uso de antimicrobianos en producción agrícola, porque también hay plagas que afectan a los vegetales y son plagas bacterianas. Recuerden que esos antimicrobianos que van a los vegetales, que van a los animales, finalmente simplemente actúan como agente selectivo para que prevalezcan las cepas resistentes. El movimiento poblacional, hoy sabemos que estamos acá y en 24 horas en el otro lado del mundo, y de esa manera podemos llevarnos o traer algún agente o algún microorganismo multiresistente. La tecnología del ADN recombinante, que bueno, puede generar o causar algún desliz y se escape del laboratorio alguna cepa con características de multiresistencia. Muy bien. Uso de antimicrobianos en producción animal, como les dije antes, es un gran problema.
Desde la década de 1950, al poco tiempo que se empiece a usar la penicilina, primero accidentalmente y luego en forma intencional, se utilizan promotores del crecimiento. ¿Qué son los promotores del crecimiento? Pequeña cantidad de antimicrobiano que se adiciona a los alimentos de los animales. Está demostrado que esos animales van a crecer más rápido, aumenta la producción, aumentan las proteínas, disminuye las grasas en algunos casos, en función, ¿sí?, del, insisto, el uso de pequeñas cantidades de antimicrobianos en los alimentos. ¿Por qué sucede esto? En realidad, exactamente el mecanismo por el cual se produce no se conoce, pero la realidad práctica dice que esto es así. Primero se descubrió accidentalmente cuando un agricultor en Estados Unidos utiliza la torta, el residuo de la fermentación de un Streptomyces para producir streptomicina, y observa que sus pavos crecían más rápido que cualquiera de los pavos de las granjas cercanas. Bueno, prevención de infecciones zoonóticas. Este es un uso médico, veterinario, ¿sí? Los animales también sufren enfermedades infecciosas y es necesario, en esos casos, tratarlos con antibióticos. Bueno, el tratamiento de enfermedades infecciosas como la mastitis, ¿no es cierto? En la producción de leche, un gran problema. Si quedan residuos del antibiótico en la leche, lo vamos a recibir nosotros. Si quedan en la leche y la leche se industrializa, es un problema para la industrialización. En fin, hay varias razones para pensar que la producción animal es un gran problema en relación a la resistencia a los antimicrobianos. Fíjense cuál es el consumo de antibióticos, ¿sí? Este es un dato de Estados Unidos, ¿sí? Acá en el cuadro vamos a ver que en humanos por año se utilizan 3.290.000 kilogramos de antimicrobianos para tratar las infecciones en humanos. Pero fíjense cuánto se utiliza en gris para la producción animal. Una cifra muchísimo mayor. Y ese antibiótico que se usa en producción animal no solamente genera selección de cepas resistentes en los animales, sino también en el ambiente. Recuerden que esos antimicrobianos con los alimentos van al intestino de los animales y la materia fecal de esos animales en muchos casos va a la tierra y luego al agua. Por lo tanto, el mismo efecto de selección de cepas resistentes ocurre no solamente en el intestino del animal, sino también en el ambiente. Y por lo tanto, esto hace que la diseminación de la resistencia se multiplique exponencialmente. Muy bien. Entonces, estos datos creo que son muy claros acerca de que la mayor cantidad de antimicrobianos en el mundo se utiliza en la producción animal. Hay algunos datos, por ejemplo, en el año 2010 en todo el mundo se han utilizado 63.000 toneladas de antimicrobianos en producción animal, ¿sí?, de carne vacuna, de pollo y de cerdo. Y es un número muy superior a lo que se usa para el tratamiento de las infecciones en los humanos. Este es un ejemplo de producción intensiva, en este caso es cerdo, pero ustedes seguramente lo saben, pasa lo mismo con el ganado vacuno en feedlot o los pollos en los criaderos, ¿sí?, donde vamos a encontrar en un galpón 5, 10, 20 o 30.000 pollitos en crecimiento. La producción intensiva también tiene que ver, obviamente, con facilitar el desarrollo de la selección de cepas resistentes. Mal uso de antibióticos en los animales. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud acerca de las razones por las cuales se propaga la resistencia. Selección de bacterias multiresistentes, como hemos visto en el intestino de los animales. Luego, la obtención del alimento, donde esas cepas pueden pasar de la materia fecal a la porción comestible y por lo tanto nosotros ingerimos esos alimentos, portando las cepas multiresistentes. Se generan residuos de antibióticos que van a parar a la carne, a la leche, al huevo.
nosotros ingerimos concentraciones subterapéuticas, es decir, pequeñas concentraciones de esos antibióticos que vienen con los alimentos, y otra vez aparece en nuestro intestino esta acción de selección de cepas resistentes. Estos son algunos ejemplos de cómo ha ido creciendo la resistencia, en este caso en Argentina, resistencia de los enterococos a la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico muy importante que se utiliza como última línea para el control de cepas resistentes como los estafilococos o los enterococos, es decir, gram positivos en medicina humana. Fíjense a lo largo del tiempo cómo ha venido creciendo la resistencia a la vancomicina. Hoy el 14% de las cepas de enterococos son resistentes a la vancomicina. Y como esto pasa lo mismo con otros antimicrobianos, con otros microorganismos. Aquí tienen cómo se disemina la resistencia a los antibióticos. Estos son datos del CDC en Estados Unidos, a donde el uso de antibióticos promotor del crecimiento de los animales hace que se seleccionen cepas resistentes en su intestino, que luego pueden aparecer en el alimento que nosotros vamos a consumir. También los fertilizantes, el agua, a donde llega la materia fecal de esos animales, se puede convertir en el vehículo. También las personas que consumen antibióticos para tratar una infección, es posible que en su intestino seleccionen cepas resistentes. Estas personas a su vez pueden, cuando no se cuidan los hábitos higiénicos, ¿sí?, contaminar a otras personas. Estas personas pueden ir al hospital, y el hospital es un ecosistema muy particular donde por el uso permanente de antimicrobianos vamos a encontrar cepas multiresistentes. Intercambio de bacterias y genes de resistencia. Y estamos hablando de humanos, animales, ambiente y alimentos. Absolutamente todo. ¿Sí? Bueno, hablamos antes del movimiento de las personas a lo largo del mundo, hace que rápidamente un microorganismo multiresistente pase de un lado al otro sin mayor problema. El cuidado de las personas, el hospital, son lugares donde habitualmente hay obviamente cepas multiresistentes. Son distintas formas de llegar esas cepas a las personas. La producción animal, como hemos visto, cualquiera de los animales. La disposición de los residuos cloacales, no solamente de los humanos, sino de los animales, a donde en la mayoría de los casos va a la tierra, al suelo o al agua. Y luego, ese intercambio que se produce con ecosistemas como el agua, el suelo y las plantas. Hoy por hoy conocemos muy bien qué pasa acá, en el ámbito hospitalario, con las cepas multiresistentes. Conocemos un poco de lo que pasa en los humanos, con las cepas multiresistentes. Conocemos hoy por hoy bastante de lo que pasa con los animales, pero conocemos poco acerca del comportamiento de esa cepa multiresistente en estos ecosistemas como el agua, el suelo o las plantas. Hay evidencias acerca de la presencia de cepas multiresistentes en los alimentos, como por ejemplo Campylobacter, uno de los principales productores de enfermedad transmitida por alimentos. Hasta el 40% de cepas de Campylobacter aisladas de humanas son resistentes a la ciprofloxacina. Estudios que se han hecho en producción de aves, el Campylobacter está muy ligado a las aves. Si no se usa antibióticos en el crecimiento de los animales, en muy pocas aparece resistencia a la ciprofloxacina. Cuando se utiliza como promotor de crecimiento, fíjense, hasta el 67% de esos animales portan cepas resistentes. Otras evidencias, estudios hechos en Estados Unidos con carne, fíjense los porcentajes de aislamiento de cepas resistentes. Salmonella typhimurios es una cepa multiresistente, un gran problema en relación a los alimentos. Voy rapidito porque ya estamos terminando, así podemos contestar algunas preguntas.
Resistencia transferible a la colistina, un antimicrobiano que también se usa en producción animal, particularmente en cerdos en China. Este estudio está hecho en el año 2015. Se aislaron entonces bacterias multiresistentes de los animales para consumo, el ambiente y los alimentos. Es decir, la colonización va mucho más allá del animal. Escherichia coli, Salmonella, otras enterobacterias. Muy bien. Bueno, también esto se asocia a otros mecanismos de resistencias. Esta MSR1 es un gen de resistencia a la colistina que aparece en los animales y también en los humanos. Por lo tanto, permite correlacionar qué pasa entre un y otro ecosistema. Consumo global de colistina en agricultura en el 2015, casi 12.000 toneladas. Y se proyecta para el 2021 16.500 toneladas de colistina utilizadas en producción animal, particularmente en los cerdos. Como ven, son cifras realmente muy grandes. ¿Cuáles son los principales problemas de resistencia? Staphylococcus aureus, enterococos, bueno, los que tenemos acá listados. En particular, Campylobacter y Salmonella typhimurium, obviamente tienen que ver con su transmisión vía los alimentos que consumimos. En menor proporción, estafilococos y enterococos. Mycobacterium tuberculosis es un problema muy serio que ha crecido muchísimo, pero tiene que ver directamente con los humanos porque no es un microorganismo zoonótico como Campylobacter, enterococos. Pseudomonas, Clostridium difficile son problemas en relación a los humanos fundamentalmente. Aquí tiene lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud hace poquito, febrero del 2017, cuál es la prioridad acerca de los microorganismos multiresistentes a los antibióticos. Prioridad crítica, es decir, los más importantes. Yo he marcado en esta diapositiva en rojo aquellos microorganismos que tienen que ver no solamente con los humanos, sino también con los alimentos y con los animales. Enterobacterias, enterococos, estafilococos, Campylobacter, Salmonella, Shigella, con distinto nivel de prioridad. Pero en cada uno de estos grupos existen microorganismos que se vinculizan con los alimentos. ¿Cuáles son las iniciativas tratando de controlar esto? Bueno, prohibir o restringir el uso en producción animal. Este es un punto muy importante. Se está trabajando muchísimo e investigando en el desarrollo de sustancias que puedan promover el crecimiento de los animales, pero que no sean antimicrobianos. Ejemplo, los taninos de los vegetales y otras sustancias de ese tipo. Bueno, la Comunidad Europea, que es muy exigente respecto a esto, prohibió en el 2006 el uso de promotores de crecimiento antimicrobianos. En Estados Unidos hay prohibición parcial y en el resto de los países, en algunos no hay legislación y en otros legislación parcial. Hay asociaciones y entidades de bien público tratando de estudiar esto. Hay incentivos muy importantes a la investigación en la lucha contra la resistencia, como vemos acá, una iniciativa de Barack Obama en Estados Unidos, duplicando, ¿sí?, los fondos para la investigación en este sentido. Lo mismo pasa en Inglaterra. Y por supuesto hay un plan para promover la acción global como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Argentina, el SENASA, el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria, ha prohibido el uso de algunos antimicrobianos. Los promotores de crecimiento están prohibidos en 51 países, entre ellos la Unión Europea particularmente. Hablamos de promotores de crecimiento no hormonales, y acá están los antimicrobianos, como la bacitracina, etcétera, etcétera. En general se trata de utilizar en los animales antibióticos que no se utilicen en los humanos, pero esto es bastante difícil de lograr. Muy bien, no se tienen que utilizar con fines de promover el crecimiento, esto es lo que dijeron en la Unión Europea, es decir, el SENASA para los productores de alimentos que van a ir a parar a la Comunidad Europea. Bueno,
resistencia a los antibióticos, la infografía trata de mostrarnos lo que ya hemos estado hablando. Uso en los animales promoviendo el crecimiento. En el intestino se seleccionan las cepas resistentes que luego se diseminan por los alimentos que derivan de esos animales o bien por los vegetales que pueden contaminarse a partir de la materia fecal de los animales y que luego a través de los alimentos pueden llegar a nosotros, ¿sí? O bien por el contacto directo de las personas con los animales. Luego las personas pueden enfermar, pueden tener enfermedades infecciosas leves o no severas, y en algunos casos, cuando se trata de cepas multiresistentes, esas enfermedades infecciosas pueden conducir a las personas a la muerte. Medidas de control: uso racional de antimicrobianos, y esto es lo que hablé anteriormente, la prescripción por parte del médico, el control por parte del farmacéutico. El antimicrobiano tienen que ser medicamentos que se deben vender bajo receta. Bueno, pueden ser de venta libre. Uso racional en producción agropecuaria, uso racional también de los desinfectantes, aunque ahí la problemática es mucho menos severa. Se ha declarado la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos. Nuestro tiempo con antibióticos se está acabando. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el cambio para controlar este problema no puede esperar, que era lo que les decía antes. Recordemos entonces, y fíjense que en la infografía se ponen a los alimentos, los animales, como una cuestión muy importante en este tema en particular. La resistencia a los antibióticos obviamente no es solo un problema para los que toman antibióticos, sino el problema está mucho más extendido y está llegando cada vez con mayor velocidad a todos nosotros. Así que debemos obviamente de poner el ojo particularmente en este problema. Es realmente un serio problema de salud pública y, como comentamos, los alimentos tienen mucho que ver en esta transmisión. Ok, acá veo una primera pregunta de Jorge Erison Rosero Benalcas. Bueno, agradezco la felicitación. ¿Cuál sería la mejor estrategia para destruir grandes volúmenes de leche contaminada con trazas de antibióticos? Ese sí que es un gran problema. Por cierto que es un gran problema. La leche, en primer lugar, no se puede procesar para industrializar, porque obviamente si se trata de alimentos fermentados va a haber muchos problemas. Se van a, por supuesto, a bloquear la producción, los fermentos. Honestamente es muy complicado resolver ese problema cuando se trata de grandes volúmenes de leches. Si se supone en general que si uno elabora un alimento a donde se genera un suero, la mayoría de los antimicrobianos son solubles en agua. Por lo tanto, si yo elaboro un queso, tengo que suponer que la mayoría de ese residuo de antibióticos se va a ir en el suelo. Pero, como contrapartida, en la elaboración del queso, ese residuo antimicrobiano me puede inhibir el fermento, generándome un gran problema tecnológico. Así que lamento no poder darte una solución para este problema. Es muy complicado. Margot Aguilar, ¿cómo es la resistencia transferible en alimentos? Bueno, es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que se transfieren son los microorganismos resistentes. ¿Sí? Del intestino del animal puede pasar al alimento. Ustedes saben que la evisceración siempre implica riesgo de que aparezca contaminación en la carcasa. Luego esa carcasa, si no se cocina totalmente la carne, los microorganismos van a seguir estando presentes, y así pueden llegar a nuestro intestino, colonizarlos y eventualmente causarnos una infección de riego. ¿Qué comentario me da sobre las carnes congeladas? Riesgo de sabor, contaminación, ¿hay relación?
En principio, en relación a la cepa multiresistente no existe una relación. La carne congelada, simplemente al congelar, congela también las bacterias que siguen viables. Las bacterias no se mueren con el congelado. Puede haber una pequeña reducción en el número, pero no se mueren, ¿sí? Por lo tanto, cuando esa carne luego se descongela, si no se cocina totalmente y estaba presente un microorganismo multiresistente, por supuesto va a seguir estando presente. Pedro Manuel pregunta: la ractopamina, ¿por qué está prohibido y en salud pública afecta? Bueno, está prohibido por las razones que estuvimos viendo. En realidad debería prohibirse el uso, ¿sí?, de antimicrobianos como promotores de crecimiento en todos los casos. Y el efecto sobre los humanos es siempre el mismo: seleccionar cepas resistentes en nuestro intestino. A ver, aquí dicen que sería ideal consumir carnes frescas enfriadas. La congelación no afecta la calidad de las carnes. Lo importante es que se cocine totalmente para eliminar los peligros microbiológicos. A ver, Oscar Manuel Zapata Ábalos dice: ¿cuál es la dosis de antibióticos que debe existir en la carne para poder ser consumida? En principio, ninguna. No hay límites permitidos, sea carne, sea leche. Por supuesto, es decir, no tiene que ser detectable la presencia de antimicrobianos. En el caso de la leche se establecen límites máximos que son cantidades infinitamente pequeñas. Pero lo ideal es que no haya nada. Pide explicar cómo puede afectar el uso de gentamicina y tetraciclina en el cultivo de papa. Eso se lo usa para controlar el fitoplasma. ¿Piensa usted que existe residualidad en el tubérculo de papa? Bueno, es posible, honestamente no lo sé, pero bien, ahora veo acá en la pantalla más grande las preguntas. Honestamente no lo sé, pero si se utilizan los antimicrobianos en la producción, al menos superficialmente va a haber algún residuo de esos antimicrobianos. ¿Cuál es la manera de eliminar la bacteria, ya que en pruebas hemos visto que la pasteurización ya no es tan efectiva? ¿Es mejor la reacción UV para eliminar Brucela? En primer lugar, si se trata de leche, y esto no tiene que ver con los antimicrobianos, Brucela, como asimismo Mycobacterium bovis, son microorganismos que la pasteurización hecha como corresponde, cumpliendo las relaciones tiempo-temperatura, asegura eliminar el peligro. Por lo tanto, la pasteurización hay que hacerla como corresponde hacerla y no va a haber ningún riesgo acerca de Brucela ni de ningún otro patógeno vegetativo que pueda estar presente en la leche. Acá preguntan a nivel latinoamericano y o Colombia, ¿cuál la normatividad aplicable a la prohibición de uso de antibióticos en los animales productores de leche y qué consecuencia trae la permanencia del consumo de antibióticos en las personas? Bueno, a ver, yo no conozco la legislación en cada uno de estos países, ¿sí? En términos generales se tiende a cada vez ser más restrictivo respecto de el uso de los antimicrobianos en producción animal. Consecuencia que trae el consumo de los antibióticos en las personas es lo que hablamos durante la exposición, es decir, esos antimicrobianos aún en pequeña dosis o bien pueden causar alergia o bien van a actuar seleccionando cepas resistentes en nuestro propio intestino, del mismo modo que pasa en los animales. Y eso, por supuesto, contribuye a su diseminación en el ambiente. Catherine Brigitte Chipana Esteban: ¿es recomendable suministrar antibiótico en vacas en producción de leche? En caso fuera así, ¿hay tiempo como máximo? A ver, si se trata de animales que están en producción, y hay que tratarlo, es decir, en la leche el caso más típico es la mastitis, ¿no es cierto? Ustedes saben que los animales en producción con más frecuencia padecen
mastitis, es decir, la infección de la glándula mamaria, ese animal tiene que salir de producción para ser tratado con antibióticos. Y luego del tratamiento tiene que haber un periodo de carencia para que termine de eliminar completamente el antibiótico antes de entrar en producción. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, depende del antibiótico que se utilice. Pero lo importante es que los animales en tratamiento no pueden estar produciendo leche. Y luego que termina el tratamiento hay que darle un periodo de carencia para que termine de eliminar completamente los antimicrobianos de la leche. A ver, Laura Páez pregunta si hay métodos para detectar antibióticos en agua de consumo. Sí, los hay para detectar antibióticos en aguas, en el ambiente, en los alimentos. Acá dice que las autoridades empezaron a legislar el uso de los antimicrobianos en México y los ganaderos se resisten. Y sí, los ganaderos se resisten porque evidentemente si sacan los antimicrobianos se reduce la producción, menos rendimiento, menos plata para ellos. Bueno, yo creo que más o menos el resto de las preguntas tienen bastante que ver con lo que ya hemos visto, así que creo que con esto podemos ir terminando. Aquí tienen entonces los principales temas que vamos a tratar: peligros microbiológicos en los alimentos, el laboratorio de microbiología, el fundamento de los métodos, la detección de algunos de los patógenos, los métodos más recientes. Hablaremos un poco de criterios microbiológicos y también vamos a hablar un poquito del control ambiental acerca particularmente de patógenos que puedan llegar por esa vía a los alimentos, ¿sí? Van a recibir información adicional, bibliografía que complementa el curso, y vamos a estar también a través del campus respondiendo a lo largo de la semana, ¿sí? Cualquier pregunta que ustedes hagan, cualquier inquietud que tengan. Muy bien, esto es simplemente una descripción general de lo que va a ser el curso. De mi parte nada más, les agradezco haber estado presentes, siempre estas charlas son enriquecedoras en el ida y vuelta, así que todos aprendemos y eso es realmente lo bueno. Bueno, les deseo que pasen muy bien el tiempo de aquí en adelante y ojalá puedan estar presentes a lo largo del curso que iniciamos, reitero, el próximo 27 de septiembre. Bueno, espero que nos encontremos próximamente. Muchas gracias a todos.